Damas y caballeros, saludarles es un placer. Este es el número 7 de la serie de videos informativos sobre el enfoque de competencias que está incluido en el currículo de la República Dominicana. Si no has visto los videos anteriores, te invito a que visites nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para que puedas recorrer todo el tránsito que llevamos hasta ahora. Como te hemos dicho, 2 años de investigación ponemos a tu disposición para que conozcas de una vez y por todas cómo se opera el enfoque de competencias en el currículo de República Dominicana. Y más que eso, decirte que no solo es que lo decimos, sino que podemos demostrarlo con ejemplos a modo de que puedas sentirte familiarizado con la operatividad del asunto que nos convoca. Desde nuestras labores como coordinador de la división pedagógica en la Regional 04, un equipo de coordinadores de niveles fue conformado y hace 2 años los números de la regional estaban en el puesto 17 de 18 regionales, y al paso de 1 año y algo, al paso de 2 años, pues estamos presentando ya indicadores que nos sitúan en el puesto número 8. Porque la operatividad, el enfoque de abordaje curricular ha cambiado, y desde nuestra experiencia como coordinador de nivel primario a nivel regional y luego como coordinador de la división de servicios técnicos pedagógicos, hemos procurado empujar junto a un equipo de coordinadores, repito, toda la mejora curricular para poder cumplir con la exigencia de la primera política priorizada del Ministerio de Educación, que es la aplicación del enfoque curricular vigente. Quizás algunas cosas te hacen ruido de las que hemos planteado en estos videos informativos, pero lo importante es que puedas comprobar si lo que planteamos puede llevarse a la práctica y que pongamos en una balanza la forma en la que lo hacemos. ¿Está de acuerdo a lo estipulado en los documentos curriculares? ¿O la forma en la que lo hacemos le aplicamos la operación force a tratar de meterlo, así sea a la mala, pero no es funcional? Así que verifica la forma en que te explicamos y verás cómo una cosa va a continuación de la otra. Por eso el currículo 195 no funcionó a perfección, porque al igual que ese currículo bien diseñado para el momento no fue explicado al docente. El docente no lo conoció. A los actores que les correspondía la capacitación desde la sede central no lo explicaron, se soltó el currículo y el maestro pudo hacer lo que mejor le fue posible. E igual ahora, pero que nadie nos hable de experiencia, que nadie nos hable de que tengo 20 años, de que tengo 15 años, de que tengo 30 años en esto. Recuerde que el juego cambió a partir del 2015 y de ahí en más todo el mundo es nuevo. Todos tenemos que ponernos a la altura del nuevo ingrediente que incluye el enfoque curricular. Recuerde, enfoque curricular de competencias o enfoque curricular centrado en los aprendizajes. Hoy te prometí que hablaríamos de lengua española y te mostraríamos, al igual que hicimos con matemática, cómo se opera el trabajo por competencias en lengua española. E igual hacerte referencia para concluir el video anterior, en el caso particular de primer ciclo, recuerda que muchos de los distritos y regionales están trabajando apoyados por algunas instituciones privadas, empujando la estrategia de formación continua centrada en la escuela. Pero en algún momento me senté con la viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos y también con la directora general de nivel primario y les planteamos algunas observaciones. Estuvieron de acuerdo, por eso nunca se mejoró, nunca se bajaron las directrices. Y es que no podemos aspirar a tener unos resultados satisfactorios en primer ciclo en las pruebas diagnósticas si en la práctica el docente está solamente trabajando cosas particulares y no desarrollando las competencias como tal. Y te voy a poner un ejemplo sencillo y breve. En el caso del área de matemáticas, las guías de matemáticas, la guía didáctica de matemáticas, incluye solo actividades para el eje de numeración.
pero es que en primer ciclo el eje de numeración representa el 47% de los aprendizajes. Entonces vamos a tener igual distribuido entre geometría, medición y estadística el restante 53%. Por tanto, cuando el estudiante va y se expone a las pruebas diagnósticas y solo vio durante ese trayecto actividades de numeración, él está desperdiciando, botando prácticamente 53% de posibilidades de quedar bien. Porque si te centras en trabajar, por ejemplo, el área de matemáticas con la guía didáctica, entonces solo podrás desarrollar habilidades referentes al eje de numeración. Pero como te mostramos en la vez anterior y chequéalo acá, vemos qué es lo que se evalúa en matemáticas. Bueno, se evalúan las competencias específicas a través de distintos ejes, por lo que, como vimos, una competencia específica de matemáticas tiene elementos, tiene indicadores que refieren contenidos que están en los distintos ejes. La competencia te tiene que permitir movilizar conocimientos de forma integrada. No es solo numeración, no es solo geometría, debe ser integrado. Igual, en este caso de lengua española al que entraríamos, vamos a ver cómo en una competencia de lengua española están incluidos aprendizajes que se consiguen con los diferentes textos funcionales, porque lo que es un eje en el área de matemáticas es un texto funcional en lengua española. Así que vamos a ver entonces cómo se trabaja lengua española en el enfoque de competencias, cómo se desarrollan, cómo se evalúan las competencias en este enfoque, y podríamos entonces confrontar la teoría con lo que hago, teoría y práctica, y así poder mejorar nuestra práctica. Así que veamos esto, y así es como debe trabajarse lengua española en el enfoque de competencias. Si quieres seguir trabajándolo como hasta ahora, estás en tu derecho, pero nuestro trabajo es mostrarte con ejemplos vivos cómo está diseñado y cómo se aborda las competencias en este enfoque de competencias. Estamos trabajando con lengua española y sabemos que la lengua española tiene 4 competencias específicas definidas en el currículo dominicano a partir de su revisión y actualización, entendiendo que esas 4 competencias específicas son 2 de la oralidad y 2 de la escritura. En la oralidad tenemos la primera, que es comprensión oral, y la segunda, que es producción oral, es decir, que primero se escucha, luego se habla. Y en la parte de escritura, sus 2 competencias, uno es comprender lo que se escribe, es decir, comprensión escrita, y escribir bien, que es competencia de producción escrita. En el caso de la comunicación oral, es la base de la comunicación escrita, por lo que es necesario llevar el proceso como está diseñado, desarrollando primero en los estudiantes lo oral, la oralidad, su capacidad de escuchar y de producir discursos, y luego pasar a la comprensión de lo escrito y a la producción correcta de documentos pues escritos. Por eso es que cada una de las competencias tiene su definición, se definen de una u otra forma, y su definición es lo que nos deja saber en qué consiste la competencia misma. Por lo que cuando hablamos de comprensión oral, tomamos la diferencia, por ejemplo, de PEN-UR de 1984, donde se explican las características más relevantes del escuchar cotidiano, de la capacidad de escucha que debe tener un individuo y qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar esa capacidad de escucha. Es por eso que la primera competencia que se debe desarrollar en lengua española es la comprensión oral, la capacidad de comprender lo que se escucha. El oyente interpreta lo dicho de forma fragmentada. El lenguaje cotidiano se diferencia del lenguaje escrito
y formal. Lo que busca el desarrollo de la competencia comprensión oral es lograr el oyente perfecto. Un estudiante, una persona que al desarrollar esta primera competencia de lengua española tenga la capacidad de adoptar una actitud activa y muestre curiosidad por lo que escucha. Que ese estudiante, ese individuo mire al orador. Eso es el oyente perfecto. Es objetivo, escucha lo que dice una persona distinta a él, conecta con la onda del orador, comprende su mensaje y su punto de vista, describe la idea principal del mensaje, capta el objetivo y el propósito del orador, valora el mensaje escuchado, valora la intervención del orador, reacciona al mensaje y sobre todo habla cuando el orador ha terminado. Esos aspectos caracterizan al oyente perfecto, a ese estudiante, a ese individuo al que se le ha desarrollado la competencia de comprensión oral. Ahora, la expresión oral, el buen hablante, que es lo que refiere la segunda competencia en lengua española, que es producción oral. Primero se escucha, repito, luego se habla. Ya vimos el oyente perfecto. Ahora vamos a ver algunas características en esa segunda competencia en lengua española en expresión o más bien en producción oral. La función tradicional de la escuela en la lengua siempre ha sido enseñar a leer y escribir. Y muchos de nosotros como docentes, nuestro empeño siempre ha sido procurar que el estudiante lea y escriba. Pero es que ser competente no es sencillamente leer o escribir, es comprender lo que lees y escribir de manera correcta. Es escribir observando las reglas gramaticales, los acuerdos gramaticales, todos los detalles de la lengua. Es el buen escritor. Entonces, esa competencia producción escrita no se refiere sencillamente a garabatear, se refiere a escribir bien. Por eso, siempre se ha creído que los niños y niñas aprenden a hablar por su cuenta. Siempre se ha creído que los niños y las niñas aprenden a hablar por su cuenta. En la calle, en la casa, con familiares, con amigos, y que no hace falta enseñarles en la escuela a hablar bien o a hablar mejor. La habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada en una clase de lengua centrada en la gramática o en la lectoescritura. El docente se concentra en procurar que el estudiante lea o escriba sin que necesariamente domine primero los prerequisitos que tiene esa escritura o esa lectura, que es el lenguaje oral. Por eso, la segunda competencia de lengua española es la producción oral. La primera, comprensión oral. La segunda, producción oral. Oyente perfecto, un hablante perfecto. Pero esa expresión oral también implica el desarrollo de nuestra capacidad de escuchar para comprender lo que dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, de excelentes oradores, de magníficos escritores. Sin embargo, muy rara vez, o quizás nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente. Así que esa expresión oral, esa oralidad incluye esas dos competencias que son las dos primeras competencias que se deben desarrollar en lengua española. La comprensión lectora o la comprensión escrita, que también tiene su definición y a seguidas veremos más en detalle en qué consiste esta competencia para el nivel preuniversitario en República Dominicana. Pero leer es la habilidad lingüística que todos poseemos y se refiere a los procesos inconscientes que llevamos a cabo cuando leemos algún texto. Es descodificar, es comprender la intención comunicativa de ese autor del texto en cuestión. Pero la expresión escrita, ¿qué es escribir? Es más que dibujar garabatos. Por la naturaleza compleja de la capacidad de la expresión escrita
es más que garabatear, es más que escribir sin sentido, es más que hacer trazos. La producción escrita es la competencia específica más compleja de lengua española, a la que se le dedica más tiempo, y un poquito más adelante le vamos a mostrar que es la que tiene mayor carga de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en los aprendizajes que describen sus indicadores de logro para poder desarrollar la competencia misma. ¿Cómo se trabaja lengua española en el enfoque de competencia? Igual que como está diseñado y ha sido nuestro discurso, mantenernos y llevar el proceso en la forma que está diseñado. Está diseñado con la competencia específica comprensión oral primero, después producción oral, luego, en tercer lugar, comprensión escrita y por último, producción escrita. Primero se escucha, después se habla, después se comprende, se prepara al estudiante para comprender lo que lee y por último se le enseña a escribir correctamente observando todas las convenciones de la escritura, todas las reglas gramaticales, y usted verá cómo eso está detallado así en los indicadores de logro de cada una de esas competencias. Vamos a mostrar en este caso cómo se operativizan las competencias específicas de lengua española siguiendo el proceso como ha sido diseñado y cumpliendo con la regla del enfoque de competencias para poder desarrollar las competencias que le han sido diseñadas a esta área. Como decía, 4 competencias específicas: comprensión oral, comprensión escrita y producción escrita. La primera, comprensión oral. Vamos a ver en qué consiste comprensión oral. Atención aquí. Comprende en diversas situaciones de comunicación, identificando los roles asumidos por los interlocutores, infiriendo sus intenciones comunicativas e interpretando los significados a partir de los gestos, las posturas, los movimientos, así como la entonación, el ritmo y las pausas. Diferentes tipos de textos orales, tales como tarjeta de identidad, lista de asistencia, calendario, letrero, lista de compras, mensajes cortos, noticias y cuentos. Esos son los 8 textos funcionales de lengua española en nivel primario, y me está diciendo que para yo poder lograr eso, para yo poder lograr la competencia comprensión oral en lo que ella se define, necesitaré todos los textos funcionales, los 8 textos funcionales, los aprendizajes que ella encierra, necesitarán ser abordados los 8 textos funcionales. ¿Pero para qué? Para lo que los indicadores de logro me dicen. Por ejemplo, aquí me dice, recuerde, estoy diciendo que la comprensión oral necesita los 8 textos funcionales para desarrollarla. Recuerde que estoy en un enfoque de competencias, por tanto estoy desarrollando competencias. Si yo estuviera desarrollando textos funcionales, entonces sí yo podría tomar la tarjeta de identidad y hacerlo experto en tarjeta de identidad. Pero como es un enfoque de competencias y yo estoy desarrollando competencias, esa comprensión oral necesita que él no solo vea la tarjeta de identidad, sino que vea los demás textos funcionales. Recuerde que un texto funcional es como un eje en el área de matemáticas. Con él voy a necesitar utilizar en algún momento algunos contenidos conceptuales, procedimentales y o actitudinales. Por eso, en este caso vamos a ver, estoy trabajando mi primera competencia, comprensión oral, que se traduce así, se define de esa forma, y me dice que ella va a necesitar los 8 textos funcionales. Por eso ella tiene diseñados 8 indicadores de logro, donde cada uno de los indicadores de logro refiere un texto funcional. ¿De qué estamos hablando? Que si estoy comenzando con lengua española, debo desarrollar la primera competencia específica de lengua española, y ella
tiene 8 indicadores y yo debo desarrollar el proceso como está diseñado. No tengo que hacer ningún esfuerzo mayor, ya todo está diseñado, solo debo seguir el proceso como viene por parte de los documentos oficiales. Mi primer indicador dice: se identifica al escuchar su nombre leído por otra persona. Ahí yo estoy usando el primer texto funcional, que es la tarjeta de identidad. Pero ¿para qué voy a usar la tarjeta de identidad? Para que él logre identificarse al escuchar su nombre leído por otra persona. Es que sencillamente el estudiante está sentado y alguien dice su nombre, alguien lee su nombre y él debe mostrar saber que es a él, que se identifique sabiendo que es él. Ese es el aprendizaje de ese indicador de logro. Ahí no me está diciendo que él escriba su nombre, que él lea su nombre, no me está diciendo, es sencillamente que él sepa que es él, que se identifique al escuchar su nombre. Si usted consiguió eso en el estudiante, entonces ese indicador está logrado. Lo califico en el periodo en el que lo esté dando y paso al próximo indicador, porque recuerda, yo estoy desarrollando esta competencia, la que es comprensión oral, y ella necesita aprendizajes que incluyen los diferentes textos funcionales. Al pasar al próximo, me dice: responde a preguntas literales e inferenciales sobre la lista de asistencia. Para eso es que yo necesito en este momento la lista de asistencia. No es para nada más, no es para escribirla, es para que él responda a preguntas literales e inferenciales de ella. Pero ya yo logré que él comprenda lo que le pregunto y que me responda con coherencia. Entonces yo debo pasar al próximo indicador. Señala en el calendario con interés la fecha en que él o la docente indica. Sí, ese es el aprendizaje que yo necesito para poder lograr esta competencia, que él señale en el calendario con interés. Porque, ¿verdad? Al buscar en la malla curricular, en los conceptuales, procedimentales y actitudinales, me voy a encontrar con los contenidos que me refiere. El punto aquí es que yo debo trabajar en función del aprendizaje que me describe el indicador. No puedo desarrollar el texto funcional desarrollarle al texto funcional las 4 competencias específicas, porque no es así. Yo no estoy desarrollando textos funcionales, yo estoy desarrollando competencia. Es la competencia la que necesita los 8 textos funcionales. No es el texto funcional el que necesita las 4 competencias específicas, porque el enfoque es para desarrollar competencias, no para desarrollar textos funcionales. En otras palabras, elijo la competencia y a la competencia le llevo los textos funcionales que van a ser usados en sus indicadores de logro a medida que el indicador me describe el aprendizaje. No es inverso, porque yo estaría riñendo con lo que me dice el documento, que me está orientando que para seleccionar un contenido el criterio debe ser la capacidad que él tenga de aportar la competencia. Es decir, llevo el contenido a la competencia, no la competencia al contenido. Voy a mostrarte esto un poquito más adelante, operativizándote las competencias mismas. Entonces, en ese caso, primer grado, estamos hablando de qué es lo que el docente debe hacer. Tiene que desarrollar primero la oralidad en el estudiante. Te voy a mostrar con el registro de tercer grado para que lo veas un poquito más detallado, lo puedas ver de una forma más gráfica. Así que vámonos a tercer grado. Yo tengo el registro de tercer grado y tengo el diseño curricular de tercer grado. Más bien, en ese diseño curricular yo me situé en la parte del diseño curricular que se llama malla curricular. Recuerda, la malla curricular no es el diseño curricular, sino que la malla es una parte del diseño curricular, que son los contenidos
que ahí están los contenidos, los diferentes contenidos que yo debo utilizar. Así que veamos el ejemplo siguiente. Como siempre, verificamos el orden de las competencias en el diseño curricular, en este caso en la malla curricular. Primera es comprensión oral, luego producción oral. En tercer lugar tenemos a comprensión escrita y por último producción escrita, que es la cuarta competencia. Porque en algunos momentos, por ejemplo, nos vamos a encontrar que en todas las páginas están las 4 competencias específicas. Bueno, porque en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales están diseminados por las diferentes páginas de la malla curricular. Por ejemplo, en este caso, en esta página que vemos comprensión oral, ahí hay contenidos que son de comprensión oral, pero también hay contenidos que los piden los indicadores de producción oral, de producción escrita y así por el estilo. Por eso te vas a encontrar con todas las competencias en todas las páginas, porque los contenidos están diseminados en todas las páginas. Y recuerda, este es el registro de grado que te organiza la malla y te va poniendo cada cosa en su lugar. Pero entremos en materia. Verifico que el orden de las competencias es el que conocemos: primero comprensión oral, comprensión escrita y producción escrita. Por tanto, como debo evaluar esa competencia, como debo desarrollar esa competencia, paso a mi registro de grado a ver cuáles son los aprendizajes que tiene esa competencia de comprensión oral. Cuando me voy a esa primera competencia, es comprensión oral, y que ya vimos antes en qué consiste. A veces no leemos esta parte aquí, pero esta es la parte importante, porque eso es lo que significa esa competencia, y es que al final, cuando yo desarrolle todos los aprendizajes de sus indicadores de logro, habré conseguido entonces esto que aquí dice. Por eso, ¿cuál es el primer trabajo que debo hacer en lengua española? Si sé que estoy desarrollando pues comprensión oral, voy a ver cuáles son los aprendizajes de comprensión oral. En este caso, primer indicador de la primera competencia me dice: reconstruye el sentido global de autobiografía que escucha, secuenciando adecuadamente los hechos mediante conectores temporales y de orden. Me está diciendo allí cuál es el texto funcional que voy a usar, que es autobiografía. Mírelo ahí, y mire que aquí arriba la competencia me dice que ella los va a necesitar todos. Entonces me está diciendo que ese es el texto funcional que necesita, ¿sí? Y que también como contenidos conceptuales va a necesitar los conectores temporales y de orden. Es decir que para él conseguir ese aprendizaje debemos verificar que él luego, mire el aprendizaje aquí, que él los escucha la autobiografía, pero él puede secuenciar adecuadamente los hechos mediante conectores de orden. Ahora voy a la malla curricular a ver, y me voy a encontrar con el texto funcional que voy a utilizar y los contenidos conceptuales que me está pidiendo el indicador de logro. ¿De qué estamos hablando? De que voy a tener esos contenidos conceptuales acá, pero igual debo buscar los procedimentales que corresponden, ver los actitudinales que corresponden, si los hay. Recuerde que puede darse los 3 tipos de contenidos, o puede darse en un aprendizaje un contenido procedimental, actitudinal o conceptual. Son 3 tipos de contenidos, no necesariamente tienen que darse los 3 para un aprendizaje de un indicador de logro, sino que puede aparecer en uno de los 3 lugares, o en algunos casos en los 3 lugares. Entonces mire esto acá. ¿Qué tenemos aquí? Que este indicador que está aquí es el indicador que está en el registro de grado, que es el indicador que me permite diseñar mi unidad de aprendizaje. Pero yo ese indicador lo iré consiguiendo con estos 2 que están aquí arriba, que son mi secuencia didáctica, ¿no? Entonces, que primero debo conseguir esta parte, que él diferencia
la autobiografía que escucha y de otro tipo de texto, que él responde a preguntas literales e inferenciales, y luego entonces, que he conseguido eso en mis clases diarias, procuro entonces que al final se me exhiba, al final cuando termina mi unidad de aprendizaje, yo habré logrado entonces esos indicadores que están aquí, que son mi secuencia didáctica, y puedo proceder entonces en el registro de grado a colocarle el logrado, el proceso, lo que sea, calificar ese indicador que yo evalué. Ahora, ¿estamos hablando que el estudiante no escribe o no lee? Claro que no. Mire cómo en la malla curricular esos aspectos me llevan hacia la adquisición de la lengua escrita. Por lo que vimos anteriormente en la presentación, es que la comunicación oral es el fundamento de la lengua escrita. Por eso, usted como docente debe saber que lo que usted hace en el aula en este momento es para lograr la conciencia fonológica del niño, porque usted lo está llevando hacia la lengua escrita, pero tiene que desarrollarle primero su comunicación oral. En este momento usted está desarrollando su capacidad de escucha. Por tanto, lo que él lea o escriba en este proceso en el que usted está trabajando el aprendizaje de este indicador de la oralidad es válido, pero no para evaluarlo. Se trabaja, no se evalúa. Se irán dando esas otras competencias posteriores, pero no le debes evaluar esa competencia en ese momento, porque estás evaluando la primera, que es comprensión oral. Así que voy a pasar al próximo indicador. Dice: responde a preguntas orales, literales e inferenciales relacionadas con el instructivo. ¿Para qué necesito el instructivo en este momento? Para confrontar al niño con ese texto funcional. ¿Pero para qué? ¿Para que él lo escriba? ¿Para que él redacte? ¿Para que para que él responda a preguntas orales, para que de manera oral él se vaya haciendo la idea de este texto funcional, porque más adelante tendremos que trabajar con este texto funcional en las próximas 3 competencias que tenemos por delante. Estamos en comprensión oral, que es prerequisito de producción oral. En el caso del tercer indicador, me manda al texto funcional de la noticia. Por eso vemos que al leer el aprendizaje de ese indicador de logro, dice: reconstruye oralmente el sentido global de la noticia, tomando en cuenta su estructura, su función. Al ir a la malla curricular nos encontramos con ese texto funcional que funge aquí como conceptual, como contenido conceptual. Entonces nos encontramos con que con el detalle de la misma. Es decir, ¿para qué necesita la competencia específica la noticia? Para que el estudiante reconstruya el sentido global, pero de manera oral. Paso al cuarto indicador de esa competencia de oralidad, de esa primera competencia de oralidad, que me ha de referir otro texto funcional, y veremos en qué consiste el aprendizaje que describe. Responde a preguntas orales, literales e inferenciales relacionadas con el cuento y reconstruye su sentido global. Me está diciendo que ahora necesita el cuento para reconstruir su sentido global. Vuelvo a la malla curricular, voy a la página en la que está el cuento y me encuentro con lo que ando buscando. El cuento, funciones y estructura. Eso me va a permitir, con ese contenido, yo voy a necesitar, recuerde, estoy refiriéndome ahora mismo solo a los conceptuales, pero usted como experto docente buscará la parte de procedimiento, e igual, repito, habrá momentos en que el contenido que usted busca no está en los conceptuales, sino que puede estar en los procedimentales o en los actitudinales, porque puede darse uno o la combinación de los 3. Así que yo aquí tengo ya el ingrediente que necesito. Como ando buscando
Como el indicador me dice que necesito el cuento para que él responda a preguntas literales e inferenciales y ya tengo ese contenido, procedo entonces a planificar esa unidad de aprendizaje a esa competencia específica que se le han sido diseñados 8 indicadores de logro. Ya llevo 4 indicadores de ello, ya he desarrollado 4 de los 8 aprendizajes diseñados en ella para poder conseguir pues su dominio. Paso al quinto indicador, que me va a referir otro texto funcional, porque recuerde que ella los necesita a todos. Ella como competencia me dice que los necesita a todos. En el enfoque de competencias yo estoy desarrollando competencias, no estoy desarrollando textos funcionales. Por eso repito, no debo tomar el texto funcional y al texto funcional traerle las cuatro competencias. Ahí estoy en el enfoque anterior, ahí estoy anclado en el currículo 195, haciendo mezcla con este. No, lo que me dice es que la competencia me pide los 8 textos funcionales para describirme aprendizajes diferentes, y como competencia es movilizar conocimientos de forma integrada, diferentes contextos. Entonces, ese estudiante, cuando tenga desarrollada comprensión oral, deberá movilizar los conocimientos de esos 8 textos funcionales. Si ya es oralmente competente, él tiene la idea de qué son esos textos funcionales. Así que paso al quinto indicador y me dice: reconstruye el sentido global de la fábula y expresa su moraleja. Vuelvo a la malla curricular a buscar entonces el contenido que me está pidiendo ese indicador, porque recuerde, página 37, en este caso que estamos en el diseño curricular de primaria, página 85 del actual diseño curricular de inicial, página 50 de las bases de actualización, página 41 del diseño de secundaria, me dice que el criterio para seleccionar el contenido es la capacidad que él tenga de aportar al desarrollo de la competencia. Por eso me dice: primero selecciono la competencia y después me pregunto cuál o cuáles contenidos son los que me pueden permitir desarrollar ese aprendizaje y en qué situación de aprendizaje puedo hacerlo operativo. Así es que me está diciendo que necesita la fábula. Voy a la malla curricular, a la página en la que esté, y busco pues la fábula, que en este caso fungiría igual como contenido conceptual. Ahí nos encontramos en la página 335 de tu diseño curricular con el contenido conceptual, la fábula. La fábula, porque necesitas pues ese texto funcional que funge allí como contenido conceptual para poder lograr el aprendizaje que te describe el indicador de logro y que a su vez te pide el contenido. Recordando que es el indicador de logro el que me pide el contenido. Yo no debo elegirlo según mi antojo, sino que es el indicador que me dice cuál es el contenido que necesito. Así que el sexto indicador, en ese mismo orden, recuerde, estoy llevando el proceso como está diseñado. No tengo que saltar los procesos están diseñados de una manera y debo abordarlos así. Así que al pasar al sexto indicador, dice: responde a preguntas orales, literales e inferenciales. Orales, repito, relacionadas con historietas, y reconstruye su sentido global. Eso quiere decir que me debo ir ahora otra vez a la malla curricular, y en la página en la que esté ese texto funcional que fungiría en esta competencia como conceptual, entonces voy a desarrollar, voy a traerle. Vamos allá. A partir de ahí, con el contenido que ando buscando, la historieta, función, estructura, sí, para poder conseguir el aprendizaje que me describe el indicador. Responde a preguntas literales e inferenciales relacionadas con el artículo de divulgación científica y reconstruye oralmente su sentido global. Aquí vemos que el texto funcional que necesita esta
competencia en ese indicador de logro es el artículo de divulgación científica, porque la competencia me dice que arriba que él lo va a necesitar. Mire que me lo dice Clara que ella lo va a necesitar, por eso tiene un indicador de logro que me lo refiere. Entonces yo voy a la página en la que esté y busco ese artículo de divulgación científica, como hemos hecho en los demás. Lo busco, lo traigo, lo planifico, lo ejecuto, lo evalúo y lo califico. Sigo al próximo indicador, que sería el último. Expresa oralmente, repito, oralmente, porque estamos en comprensión oral. Expresa oralmente la resolución del enigma planteado en la adivinanza que escucha, porque estoy desarrollando la escucha. ¿Por qué la adivinanza? Porque la competencia me dice que ella lo va a necesitar. Voy a la página en la que esté la adivinanza, voy a mi malla curricular, busco el contenido que necesito, y al terminar con ese trabajo del último indicador, entonces yo logré, por el conjunto de todos estos indicadores, sus 8 indicadores, logré desarrollar la competencia comprensión oral, que me dijo que ella necesitaba los 8 textos funcionales. Los utilicé todos. Ahora puedo verificar que el estudiante con el que estoy trabajando es capaz de hacer lo que la competencia me pide, que es capaz de comprender, de hacer esto que está ahí. ¿Cómo logré eso? Trabajando de los 8 indicadores de logro en el orden que están diseñados y con los contenidos que ellos están diseñados. A vuelo de pájaro voy a darle una mirada a la próxima competencia, que es la competencia producción oral, que es la competencia pues segunda. Comunica oralmente ideas, pensamientos, sentimientos y experiencia, tomando en cuenta durante y después del proceso el nivel de comprensión de los interlocutores, las exigencias discursivas de la situación comunicativa, las características de la audiencia, evaluando la efectividad de sus actos comunicativos y empleando la entonación, el ritmo y las pausas adecuadas, acompañados de gestos, posturas, movimientos, para el logro de la eficacia comunicativa de textos diversos, tales como, y me menciona los 8 textos funcionales otra vez, porque para hacer competencia, para el niño ser competente en producción oral, tiene que manejar a modo oral las características, las cosas básicas de esos 8 textos funcionales. Por eso, al ver su primer indicador, me dice: produce autobiografías con fluidez, entonación, sintaxis y vocabulario adecuado a la intención comunicativa de la misma. Cuando paso a la malla curricular, voy a buscar ese texto funcional, que es la autobiografía. ¿Pero para qué? Para que él produzca de manera oral su autobiografía, él produzca autobiografía con fluidez, con entonación, porque yo estoy buscando que el estudiante oralmente produzca de manera correcta para poder hacerse competente. Al pasar al segundo indicador, y el orden es el mismo, es ir a la malla curricular a buscar el texto funcional y los conceptuales que me pida. Cuando lo localicé y los planifiqué y los trabajé, los califiqué, paso al siguiente indicador. Ahora me dice: construye instructivos oralmente. Mire qué es lo que ella quiere, la competencia. Construye instructivos oralmente, con fluidez, entonación adecuada, respetando la función, la estructura de esto. Entonces me voy a encontrar allá con el texto funcional y con los modos verbales, en los textos, en los contenidos conceptuales o los procedimentales, sino estarán en los actitudinales. El siguiente: narra la noticia con fluidez, entonación, vocabulario adecuado a la intención comunicativa. ¿Para qué usted quiere ahora la noticia?
para asegurarse que él la narre con fluidez. Cuando usted logre que él pueda decirlo, no leerla, sino narrarla con fluidez, entonces usted ha logrado ese indicador que le refiere la noticia como texto funcional que va a participar en ese proceso como contenido conceptual. Sigo navegando en el mismo orden que está todo diseñado. Recuerde e insisto, el proceso debe ser llevado en el orden que está diseñado. Narra cuentos tomando en cuenta los componentes, lugares, tiempo. Entonces, ¿para qué es que necesito aquí el cuento? Para que él los narre, para que él narre cuentos. No es para que escriba cuentos, es para que él narre cuentos. No es para que lea cuentos, es para que él narre cuentos. Porque recuerde que yo estoy desarrollando en el estudiante la producción oral, la capacidad de hablar. Vemos el próximo para agilizar un poquito. El proceso es el mismo, usted lo verifica. Recuerde que estos son procesos en los que me toma meses de diplomados en las instituciones superiores y estoy tratando de hacerlo de modo sucinto para entregarle el conocimiento, pero usted debe pues hacer el ejercicio con el registro de grado y la malla curricular, dedicándole pues un tiempo prudente, porque yo estoy tratando de reducir lo que me toma 3 meses en un diplomado, reducirlo a un video de 30-40 minutos con algo de premura. Aquí le dice narra fábulas, tomando en cuenta la intención comunicativa, sus características, su posición y el lugar que ocupa, posición, tiempo determinado. Entonces me está diciendo que es lo que necesito. Voy y busco la fábula y le trabajo eso. ¿Pero qué? ¿Para qué? Para que él narre. Ese es el aprendizaje que necesita. Mire, que él narre fábula. Aquí que narre historietas. Eso es lo que necesitamos en este momento, porque los aprendizajes que tienen unos contenidos más fuertes, pues vienen en las próximas 2 competencias, que son las más complejas: comprensión escrita y producción escrita. Termino aquí. Dice: produce artículos de divulgación científica tomando en cuenta su función, estructura, organización y uso de adverbios y el verbo en presente, además de tener el texto funcional, que es el artículo de divulgación científica. Me dice que es oralmente, no es que lo escriba, no es que lo lea, es que lo diga de manera oral. Pero además de eso, me aparecen unos contenidos conceptuales que deberé trabajar, deberé usar, que son los adjetivos, el uso de adjetivos, adverbios, adverbio, verbo en presente, ¿ve? El presente indicativo son los contenidos que al ir a la malla curricular me voy a encontrar con esos contenidos en los conceptuales o procedimentales o actitudinales. De igual manera vemos en este caso, al producir oralmente adivinanzas, utiliza la entonación, el ritmo y la gesticulación adecuada para evocar emociones. Entonces, por eso cuando me voy a la malla curricular, además de que tengo cuál es el texto pues funcional, que es la adivinanza con la que voy a trabajar, ya sé que es para lo oral, mire, oralmente, pero ya voy a encontrarme también allí la rima y demás como textos, como contenidos conceptuales. En resumen, damas y caballeros, estamos hablando de que los procesos debemos llevarlos como están diseñados. Los indicadores de logro son los que caracterizan a las competencias específicas. Las competencias específicas las desarrollo cuando he desarrollado los aprendizajes de sus indicadores de logro. Por eso, al completar mis 8 indicadores de logro, que refieren los 8 textos funcionales, habré logrado en esta segunda competencia que el estudiante sea capaz de esto, que es como se describe esa competencia. Tengo que preguntarme,
si estoy trabajando por competencia o por contenido. Estoy trabajando por competencias, entonces debo desarrollar competencias. Las competencias específicas vienen en un orden y sus indicadores de logro también están en un orden, y estamos abogando porque el orden se lleve como está diseñado. Los procesos deben darse como están diseñados para que puedan surtir los efectos deseados en los estudiantes.